Buenas. Bueno, pues muchas gracias por venir a la siempre difícil hora de la siesta. Pues nada, Fútbol es un juego que, bueno, principalmente es un juego arcade. Y yo, conscientemente, tomé la decisión de que quería hacer un juego arcade para iPad que solo pudiese existir en un iPad. Entonces los controles pues no tienen botoncitos, no tienen flechas, sino que bueno, está pensado para que realmente solo pueda existir en un iPad. Y está inspirado en muchos juegos, son especiales para mí, algunos clásicos recreativos de los 80, y como consecuencia de ello pues es un juego que es exigente. Al principio parece que te estás estampando contra la pared una y otra vez, pero el juego, una vez que juegas un poco, pues devuelve mucho del esfuerzo que hay que meter para empezar a jugar. Y bueno, estas son un poco de las cosas que ya he dicho ya. Es importante también que yo quería hacer un juego personal en el sentido de que se basa en una serie de videojuegos que son especiales para mí, y por ese conjunto, digamos, que origina la idea inicial, pues eso creo que de alguna manera hace que el juego sea también especial. Por ejemplo, no sé si lo conocéis, este juego para iOS se llama igual que el otro Figurat, pero no tiene nada que ver. Y otro, por ejemplo, el Smash Brothers, pero bueno, hay otras muchas influencias, pero de alguna manera, pues estas, según el día que me preguntes, pues yo digo unos u otros y estos son los de hoy. La metodología. Bueno, para mí, llegado a este punto, la idea es enseñar el tráiler. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, Fútbol es un juego un poco particular, y si se enseña el tráiler no se entiende nada, seguramente. Entonces, aguantad unos minutos que explique un poco por qué existe y tal, y luego ya empieza un poco lo más interesante, yo creo. La metodología, bueno, pues iterar. Entonces, cuando haces una cosa medianamente innovadora, te vas a equivocar muchas veces, pero bueno, los propios jugadores te van a ir diciendo si vas en el buen camino, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y a raíz de ahí pues ir eliminando y quedándote con aquello que está bien. Desarrollador único. Yo los videojuegos los desarrollo por lo menos en aislamiento total. Entonces eso, bueno, pues te da una serie de pros, como que tú puedes dedicar horas de vez en cuando, no tienes responsabilidades, no tienes, digamos, que invertir tiempo en comunicación o en convencer a los otros miembros del equipo, sino que, bueno, como es un proyecto personal, pues tú haces un poco lo que quieras y toda la responsabilidad cae en ti. Pero bueno, yo soy solo programador y recientemente diseñador de videojuegos, entonces la parte artística pues tuve que contar con ayuda. Una vez que el juego ya estaba terminado, con unos gráficos temporales, pues conté con ayuda de Leonard Robel, que conocí por internet por casualidad y curiosamente trabajó en LucasArts, en juegos como Monkey Island 2 y creo que Full Throttle también. Y Gavin Harrison, que es un chico que es un músico, que hizo una música así un poco especial para el videojuego. Pero vamos, aquí la cosa es que yo creo que la metodología esta es distinta porque yo hago el videojuego completo, con gráficos malísimos, pero luego, digamos, las mecánicas ya están terminadas, desde la pantalla de presentación hasta la pantalla de Game Over. Y luego, pues esos gráficos pues, se pueden retocar. Los valores, bueno, pues yo quería hacer un juego que, ante todo, fuese original. Que fuese sin rodeos, o sea, que coges el juego y puedes empezar a jugar. Que no tuviese relleno, que respetase el tiempo del jugador. Que no tuviese microtransacciones, porque no siempre, pero muchas veces está reñido con el tema de sin relleno, sin rodeos. Que tuviese el loop corto interesante. Aquí lo que quiero decir es que, bueno, muchas veces en móviles el juego está como dividido en dos. Tienes el loop inmediato, que es lo que yo llamaría el juego en sí, y luego tienes otro loop exterior, que es la pantalla donde te gastas las monedas, o la pantalla donde compras sombreros, o lo que sea. Y para mí era importante que el loop pequeño, es decir, el juego en sí, fuese lo interesante de este juego.
Tanto es así que solo hay un loop pequeño y nada más. Y bueno, quería que fuese minimal y por eso solo tiene una sola pantalla, aunque va evolucionando, pero digamos solo existe un decorado. Siguiendo en la línea de los juegos un poco de los 80, pues quería que tuviesen partidas cortas, dificultad ascendente, un techo de habilidad alto. Ahí lo que quiere decir es que el juego, cuando más lo juegas, mejor juegas. Así de sencillo. Cada vez que juegas, aguantas aunque solo sea un par de segundos más. Eso te permite ver cosas nuevas que, digamos, aunque no se muestra el juego directamente, pero se desbloquean y ya empiezan a aparecer habitualmente durante el juego. Para motivar un poco a que el jugador, pues cada vez que ve una cosa nueva, un enemigo nuevo, ya tiene un aliciente para seguir jugando. Y esto se solapa con esto que os digo de variedad de situaciones. El juego tiene mucho contenido para ser lo que es, que ahora lo veréis. Tiene mucho contenido para ser un juego de acción y tiene mucha profundidad. Y como estos valores, digamos, están un poco presentes en los videojuegos antiguos, pues todo eso lo he querido reforzar con gráficos pixelados y sonido chip. Sin atenerme, digamos, a restricciones de NES ni nada de eso, pero digamos un poco, por lo menos para que recuerden. Entonces, el juego en sí. Esto recordad que es sobre una tablet. Entonces, para moverte por la pantalla, haces clic en los enemigos, o tap, más bien. Nada más. Si aquí no hay enemigo, pues aquí no te puedes mover. Entonces, los enemigos, aparte de ser enemigos, también se convierten en un recurso porque te ayudan a desplazarte. Pero como son enemigos, también los puedes lanzar. Si pulsas y arrastras, los enemigos los lanzas en la dirección en la que arrastras el dedo. Sí, aquí no sé si sale algo que quiero decir. Sí, cuando lanzas un enemigo sobre otro, será una moneda dorada, como esa que cae por ahí. Eso es importante, porque sí, puedes lanzar en varias direcciones y cada dirección en la que lanzas es un golpe distinto. Por ejemplo, aquí si lanzas hacia abajo, se ve que el personaje principal se va detrás. Mientras que si lanzas para los lados, es un golpe distinto y tú no te vas detrás del golpe. Luego, cuando lanzas a un enemigo, lo que ocurre es que dejas estas monedas detrás. Y simplemente, bueno, son engranajes. Y simplemente pasando el dedo por encima, las recoges todas. Esto, aparte de ser satisfactorio de por sí, que las monedas y tal, todo nos gusta, son doradas y redondas, y hacen ruiditos, y estimulan partes de nuestro cerebro. Pero también tiene unas implicaciones en la jugabilidad. Cuando lanzas un enemigo contra otro, salen monedas de oro. O sea, cuando haces una especie de carambola entre los enemigos, salen estas monedas de oro, que son muy importantes, porque las monedas lo que te dan es tiempo, o energía, no sé cómo llamarlo, pero bueno, en este juego se llaman tiempo. Y el tiempo que te queda, se queda reflejado en esta especie de reloj Inca, que cuando apunta hacia arriba, game over. Esta pantalla se ve mucho. Entonces, en resumen, lanzas los enemigos, salen monedas. Si golpeas un enemigo contra otro, sale moneda dorada. Y las monedas te dan tiempo. Cuando te quedas sin tiempo, o te caes, o te golpea un enemigo, o te golpea un disparo, game over. Hay una mecánica adicional, que es que puedes capturar a los enemigos. Entonces, si haces doble clic, o como doble tap, los capturas. Y cuando lanzas a otro enemigo, salen todos los que has capturado así a la vez, como una especie de bandada. Y esto viene muy bien porque hay algunos enemigos no son de fin de fase porque no hay fases, pero bueno, hay unas especies de encuentros especiales donde necesitas aplicar esta precisión adicional que te da no solo lanzar uno, sino lanzar un mogollón de enemigos así. Y además, capturar un enemigo te da un poquitín de tiempo. Con lo cual, pues yo creo que es un buen ejemplo de, digamos, mecánicas que se complementan entre sí y que es a lo que aspiramos todos, ¿no? Los diseñadores de videojuegos, yo creo. Hacer el mínimo número de mecánicas
pero que se complementen entre sí. Y ahora ya viene lo que es la jugabilidad. Pues aquí, bueno, veis que me estoy moviendo por la pantalla, además hay gravedad, con lo cual en lo que estaba enseñando antes no había gravedad, pero ahora si no estás continuamente enganchándote a los enemigos, pues te caes. Y abajo hay lava, si te vas para abajo, pues generalmente se termina la partida. Aquí se ve también que hay diferentes tipos de enemigos, estas abejas disparan así 4 disparos, hay como 15 o 20 enemigos en total. La música Rasta Chip es sello particular de este juego también. Y continuamente estoy intentando pues, hacer carambolas entre los enemigos para que salgan los engranajes de oro y coger el tiempo. Además, este sol que sale por aquí te indica, se va moviendo a lo largo de la partida y te indica el progreso que llevas hasta el punto. Hay 2 enemigos que son esas ranas, no he llegado a tiempo, pero son bombas y cuando las lanzas, o sea, las puedes capturar las ranas y cuando las lanzas explotan, o sea que se pueden utilizar esos enemigos especiales para capturarlos y que te den una especie de poder como haces como Kirby en los juegos, que los captura y adquiere alguna habilidad, pues algo parecido. Esto que cae por aquí son como unos meteoritos en los que te puedes enganchar y tienes que utilizar para esconderte de esta especie de cacatúa inca que te dispara y lo tienes que utilizar para... Pues eso, es como una especie de encuentro especial, no lo quería llamar, y ahí ya se acabó. Bueno, pues el juego este lleva unos meses ya, yo estoy muy contento en ciertos aspectos de lo que ha sido el lanzamiento. Ha obtenido unas críticas que yo nunca me imaginé, especialmente esta revista yo la llevo leyendo desde que tengo 15 años, bueno, la física, claro, pero solo que salga en Rage Online, yo la verdad que no me lo esperaba. Lo han seleccionado el juego para ir, estuve en EGX, o que quizás lo conocéis más como Eurogamer, estuve hace como un mes así en Londres porque lo seleccionaron el juego y bueno, pues dices, bueno, pues algo estaré haciendo bien. A los jugadores también les gusta, a mí yo no les conozco estos, pero que te pongan Sometimes Magic Just Happens, dices, macho, pues yo qué sé. No sé si lo termino de creer, pero... Y bueno, y lo malo, falta de playtesting, lo de hacer el juego en aislamiento, mal, porque me ha quedado demasiado complicado. El tutorial es un juego que tiene mecánicas que son muy distintas, te pueden gustar más o menos, pero no, a que yo sepa, no se han repetido en muchos videojuegos. Y eso hay que explicárselo al jugador, sobre todo si estás hablando de móviles, ¿no? El jugador de móvil lo que quiere es 0 esfuerzo, máxima recompensa. Pues ya de entrada le tienes que hacer un tutorial que además, como yo soy como soy, pues es obligatorio. Si no haces el tutorial, no puedes jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que el tutorial se lo haces sin leer nada y pulsando en todo, entonces tardan 10 veces más de lo que se suponía que tenían que tardar porque no han leído nada y se hacen el tutorial pero no saben jugar, o sea, es básicamente lo peor que podía pasar. Sin presupuesto de marketing, si no tienes en cuenta mi tiempo, pues de mandar unos emails y tal, pues presupuesto es 0. Y ha obtenido la friolera de $20 en yo que sé, 10 o 12 meses. Esa es la parte negativa. La parte positiva, Fútbol está gratis. Generalmente es de pago, pero lo podéis durante unos días, está gratis. Esto te lleva directamente a la tienda. Lo podéis probar, está solo para iPad, eso sí. Otra gran decisión de marketing mía, solo para iPad. Si os gusta, eso sí, siempre podéis dejar una valoración ahí, que todo suma. Y bueno, y aquí he dejado unos pequeños enlaces de redes sociales por si queréis mantener contacto de alguna manera. Así que ya está, muchas gracias por vuestro tiempo. Lo más importante es que juguéis al juego y si tenéis alguna duda, este es el momento y si no, yo voy a estar aquí unos días más. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no es así, pues pasamos al siguiente
este caso es el videojuego desarrollado por el equipo